4, versículo 1 al 8. Hemos venido hablando durante las últimas 2 sesiones anteriores acerca del tema del ejemplo de Abraham. Y vamos a leer para poder ubicarnos en contexto acerca de cuál es el contenido en la exposición que vamos a presentar a continuación. Dice Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienvenidos una vez más. Y por supuesto, si usted quiere comprender cuál es la hilación del contenido del tema que vamos a continuar a efecto de darle terminación al tema del ejemplo de Abraham, debe de saber que hemos tenido 2 exposiciones anteriores, justamente los 2 últimos programas de este tema. Así es que hemos venido hablando acerca de una de las cualidades, llámele usted una de las características más significativas en Abraham, en el patriarca Abraham, y es justamente la fe, en la cual Dios encontró en su persona. Alguien pudiera pensar de que la fe deviene de Dios, pero lo cierto es que tenemos que aclarar que cuando la Biblia habla de fe, se refiere a varios aspectos, y una de ellas es la fe como don especial, como un don del Espíritu Santo. Justamente cuando la Biblia nos habla acerca de los dones espirituales, nos habla acerca de la fe. Sin embargo, la aplicación que en este caso tenemos que hacer notar del ejemplo de Abraham es una fe que espontáneamente nace y debe de nacer del corazón del ser humano. Abraham, como creyente en Dios, significativamente una de sus cualidades, decía, más representativas en relación a la comunión que él tuvo con Dios, fue precisamente la fe. Y aclaro, no como un don, sino como esa manifestación espontánea de creer, de tener convicción plena y profundamente en Dios, que es algo que alguien pudiera difuminar como una fe natural, por supuesto, porque el mundo, el ser humano, tiene algunas manifestaciones de fe natural. Y en este caso, Abraham manifiesta una fe natural. Y decimos la fe como don especial, como don espiritual que encontramos en la Biblia, es todavía superior a la fe natural. Por eso es que Jesucristo, para ilustrar un poco el contexto en el cual Abraham manifestaba esta fe natural, decía el Señor, refiriéndose a aquel episodio cuando los niños llegaban a él y él los recibía,
Dijo el Señor: dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en contexto tenemos que entender que el niño prácticamente lo cree absolutamente todo. Claro, en esa clasificación de conciencia que no siempre el niño en sus primeros años tempranos tiene, no puede entender plenamente cuál es la realidad en la cual él vive. Y eso le hace creer cualquier cosa, así sea algo irreal, así sea algo inmaterial, así sea un imposible. Pero ese extremo, o hasta ese extremo, es que el Señor le dice a sus discípulos: el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque para creer a Dios, para entrar al reino de los cielos, para ver la manifestación del poder de la mano de Dios, tenemos que tener fe. Y en el transcurso de esta exposición, primero Dios, si terminamos en este episodio, vamos a ver que la fe es un ingrediente indispensable en el ejemplo de Abraham, pero también en la característica que debe de manifestar todo creyente en Jesucristo, y es precisamente la justicia de Dios en la vida del ser humano. Precisamente sobre estos aspectos quizás tenemos que hilvanar muchas cosas. La fe, decía en su oportunidad, la convicción como un elemento indispensable de la fe, pero también la justicia como un elemento que debe de estar presente en la conducta de todo creyente. Pero aparte de la fe, de la convicción y de la justicia en el hombre, encontramos también la justicia de Dios o la justicia divina, de donde deviene también otro aspecto doctrinal muy fundamental en la Biblia, como es la doctrina de la justificación. Precisamente alrededor de estas cosas vamos a estar tratando de trasladar a usted algo que necesitamos entender. En primer lugar, decíamos que tratábamos más bien de entender el concepto de justicia humana. Y en el último programa hablamos en relación a este concepto de la justicia humana. Y en realidad la justicia humana presenta muchas cualidades que no siempre son reales. La justicia humana se manifiesta más en el plano subjetivo o irreal, porque es un ideario del ser humano. En realidad las aspiraciones humanas lo llevan a querer hacerse a sí mismo de la justicia como un concepto práctico en la vida cotidiana, algo que por supuesto hemos explicado de que no es tan fácil de verlo de esa manera, porque en el trayecto, en el camino, en el transcurso de la vida hay tantos elementos que muy controversiales, muy contradictorios acerca de la justicia humana. Es más, mencionábamos que si hay una de las manifestaciones más comunes en la vida del ser humano en este planeta es la injusticia. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la manifestación de la vida, de la conducta del ser humano en este mundo estorba, contraviene la justicia divina. Por supuesto, el hombre ha enmarañado tanto la justicia humana que la ha llevado al plano de mercancía. Hasta ese punto hemos llegado.
porque la justicia se ve desde un punto de vista, decía, como una aspiración, como un ideario, algo completamente subjetivo, porque en la práctica de lo que más hay en este mundo es precisamente injusticia, que es todo lo contrario a la justicia. En realidad el tema de la justicia es tan amplísimo que necesitaríamos mucho espacio de tiempo para poder abordar el tema de la justicia, pero por lo menos hemos dejado en el tintero de nuestra mente algunos elementos básicos, indispensables e iniciales para poder entender este aspecto de la justicia humana. Ahora, pero ¿en qué se relaciona la justicia humana con la fe o con la convicción? Porque, mis estimados amigos oyentes, mis estimados hermanos, debo de decirles que esta amalgama de elementos lleva precisamente a una conclusión bastante adelantada que quizás voy a decirle en este momento, y es que ninguno de estos aspectos, ni de la justicia humana, ni de la convicción humana, ni de la fe humana, hace posible al final de cuentas que Dios tenga que intervenir a favor del ser humano. Y me explico de la siguiente manera. Vea usted, desde tiempos inmemoriales el hombre ha tratado de justificar su vida, su conducta, su proceder, sus palabras, sus hechos, y lo ha hecho y lo ha tratado de hacerlo entender así como algo necesario, de justificar una obra, de justificar una conducta, una acción humana como un elemento indispensable para obtener el favor de Dios. Y si nos remitimos al Antiguo Testamento bíblico, vamos a ver, por ejemplo, de que en su momento apareció la ley como un compendio necesario para que la justificación del ser humano pueda llegar hasta la presencia de Dios. Algo, por supuesto, que en el transcurso del tiempo se desformó, se trastocó de una manera tan vil al punto de que la ley al final de cuentas resultó inútil. Tan inútil resultó que tuvo Dios la necesidad de intervenir directamente a favor del hombre, enviando a Jesucristo su Hijo, dice la Biblia, en propiciación por los pecados del mundo entero, dando a entender que toda aquella justicia humana que el hombre trataba de obtener el favor de Dios a través de la ley, a través de las obras, a través de la justicia humana, a través de la fe humana, fue al final de cuentas inútil. Tan inútil que la Biblia dice de que la justicia del hombre delante de Dios es un trapo de inmundicia. Porque el hombre en su proceder agrega elementos, escuche bien, que no son espirituales, que no vienen por fe. Y la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Porque uno de los problemas más grandes del ser humano, incluyendo al mundo cristiano, incluyendo al mundo evangélico, es querer difuminar la justicia humana con la justicia divina. Es querer apropiarse de tantas acciones como las buenas obras para obtener el favor de Dios. Y eso es algo que yo debo de decirle con todo respeto, por supuesto. Llega un momento en que uno muchas veces no comprende cómo la Biblia tan claramente haciendo exposición taxativa acerca de estas cosas, no llegamos a comprender esto de la manera que quizás Dios quiera que usted y yo lo entendamos. Porque si hay algo que usted debe de entender bíblicamente,
es que no existe absolutamente nada en este mundo que usted pueda hacer a favor de obtener la justicia de Dios en su vida. Escúchelo bien y se lo repito quizá de otra manera. No existe absolutamente ninguna obra humana, ninguna conducta, ninguna acción, absolutamente nada que usted pueda hacer para obtener el favor de Dios. Es decir, usted puede pretender hacer muchas cosas en el entendido de que esas acciones suyas, buenas, loables, plausibles, que todo ese proceder humano suyo, en donde pretende usted con toda propiedad de la palabra no hacerle bien a mal a nadie, sino hacer el bien, de no decir palabras improductivas o vanas, como dice la Biblia, sino que usted procura, y yo lo entiendo, que esta debe de ser la ruta, el norte de todo creyente, querer hacer el bien, porque la Biblia lo dice, procurad hacer el bien, hacer el bien y no el mal. Y este es un mandato divino, este es un mandato bíblico. Y por supuesto usted debe de procurar y yo debo de procurar ir hacia allá, ir en esa dirección. El problema se presenta, mis estimados, cuando creemos que por lo que nosotros hacemos vamos a obtener el favor o la justicia de Dios en nuestra vida. Y por supuesto decía en su momento, aquí la religión, el hombre se ha hecho un especialista, un doctor. Se ha hecho un perito inventándose doctrinas religiosas, doctrinas humanas, doctrinas pseudobíblicas, doctrinas denominacionales. Y uno se sorprende cómo hay mucho creyente, por ejemplo, hoy en día, que quiere agradar más su doctrina denominacional que la doctrina bíblica. Y el hombre ese experto decía en ese mundo de apariencias religiosas. Porque lo que no ha entendido el ser humano es que absolutamente por nada de lo que usted haga, por bueno que sea, por loable que sea, decía, por admirable que sea, decía, ninguna de esas cosas puede usted ganar el favor de Dios. Es decir, a Dios no lo podemos ni comprar, a Dios no lo podemos sorprender, ni tampoco lo podemos impresionar con lo que nosotros hacemos. Este es uno de los peores equívocos del ser humano, incluyendo el mundo cristiano. Escuche usted, porque de repente aparece algún creyente por ahí diciendo que se gana el favor de Dios por sus ofrendas, por sus diezmos, por sus buenas obras, porque es una persona caritativa, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, el favor de Dios no está en lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Porque la Biblia dice y declara al ser humano malo, por extensión de su naturaleza pecaminosa con que contaminó la primera generación a todas las posteriores generaciones hasta el día de hoy. El hombre ha venido arrastrando hasta el día de hoy esa estela de pecado, de maldad, de inclinación al mal, y lo hemos dicho, como lo dijo Isaías, el proceder del hombre es siempre el mal. Ahora, en su momento decía, Dios quiso justificar al hombre a través de la ley, pero la ley se hizo inútil. Se hizo la ley
insuficiente para justificar al ser humano. ¿Por qué? Porque la ley es mala, dice Pablo. No, la ley no es mala. La ley es buena. Y llegamos al mismo punto inicial. Es que el problema está en el ser humano, mis hermanos y amigos. El problema está en nosotros. El problema no está en el mandamiento, no está en la ley, no está en la palabra. El problema no está en lo que se nos demanda. El problema está en el ser humano. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a dejar de comenzar y de terminar de señalar a medio mundo. Porque la Biblia dice, escuche, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, fuerzas espirituales de maldad subyugan, conminan al ser humano, al espíritu humano, a proceder mal, a hablar mal, a tomar malas decisiones, a ofender a su prójimo, a juzgar a su hermano. Entiendo perfectamente, estas cosas son bastante difíciles de comprender. Son bastante difíciles de entender en su momento y por eso hemos dicho en muchas ocasiones, necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Mis hermanos, para que nos haga Dios entender estos aspectos profundamente divinos. Ahora, ya no vamos a hablar de la justicia humana, porque hemos hablado abundantemente en programas anteriores. Pero quiero pasar al segundo elemento. Y es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Y después vamos a ver la justificación como un aspecto doctrinalmente fundamental en la Biblia para el pueblo de Dios. La justicia divina es todo lo contrario a la justicia humana. Si en la justicia humana hay intereses de por medio de toda clase y de toda naturaleza, principalmente intereses materiales, intereses de vanidad, de vanagloria humana, el ego, el egocentrismo, la megalomanía humana, se hace visible, se hace presente en todas las manifestaciones, entre comillas, de justicia que el hombre quiere presentar ante los demás. Sin embargo, la justicia divina es totalmente diferente. Hay un elemento que usted debe de tomar en cuenta a la hora de querer entender la justicia de Dios. Pero antes de hablar de la justicia de Dios o de la justicia divina, vamos a decir por definición qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios consiste en hacer declarar justo al injusto. Mire usted, la justicia de Dios consiste en hacer declarar justo al injusto. Dicho de otra manera, consiste en declarar justo al ser humano, porque el ser humano es injusto por naturaleza. Ahora, ¿cómo es posible que Dios declare justo a un injusto? ¿Cómo es posible que Dios declare justo a un pecador? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al impío? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al pecador? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al borracho? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al asesino, al perjuro? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al fornicario, al adúltero? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo al mentiroso? ¿Cómo es que Dios puede declarar justo a cualquiera que usted pueda imaginarse?
hay un elemento que tiene que usted agregar al concepto de la justicia de Dios. ¿Y sabe cuál es? Es la misericordia de Dios. Algo que no está presente en el ideario humano. Le he dicho, por ejemplo, que el ser humano actúa y va en la persecución de la justicia humana por intereses, generalmente por intereses de toda clase. Sin embargo, hay este elemento que hace muy diferente a la justicia del hombre con la justicia divina, y es el elemento de la misericordia. La Biblia dice, profeta Isaías, ¿qué pide Jehová de ti? Le dice, pregunta el profeta al pueblo de Israel. Solo que ames y hagas misericordia y justicia. Que ames, hagas misericordia y justicia. Porque esto es lo que hace la diferencia entre Dios y el ser humano, mis hermanos. Lamentablemente, el ser humano carece de misericordia, y eso se puede ver palpable en todas las manifestaciones cotidianas del ser humano, incluyendo el mundo cristiano. Muchas veces no tenemos misericordias para decirle sandeces a cualquiera persona. No tenemos misericordia para señalar a cualquiera persona. No tenemos misericordia para ofender. No tenemos misericordia para decirle un par de cosas a mi hermano. No tenemos misericordia para hacerlo tropezar. No tenemos misericordia cuando lo ofendemos. No tenemos misericordia cuando en vez de hacerle el bien le hacemos un mal al prójimo. Ahora entiende por qué la justicia de Dios es tan especial, mis hermanos. Ese elemento de misericordia que lo eleva a un nivel superior, del cual voy a referirme ya a continuación. Ese aspecto tan sublime, tan grandioso de la misericordia de Dios, que lo hace tan diferente de la justicia humana. Por eso la Biblia dice, nuevas son tus misericordias cada día. Porque esa misericordia de Dios manifestada en amor, dice la Biblia, que es lo que hace que Él haga alumbrar su sol sobre buenos y malos, que haga descender la lluvia sobre justos e injustos. Ese amor, esa misericordia de Dios, dice la palabra, que amó tanto al hombre, al mundo, que envió a Jesucristo a este mundo a morir en propiciación por nuestros pecados. Ahora, si usted en algún momento ha querido equiparar paralelamente la justicia humana con la justicia de Dios, yo le digo, no ofendamos a Dios de esa manera. La Escritura dice que la justicia del hombre es un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y cómo es posible que muchos creyentes tengamos el valor de considerarnos tan santos como alguien superior a los demás, cuando la Biblia dice que no debemos de considerarnos superior a los demás, mayor a los demás? No. Porque todos, escuche bien, todos, absolutamente todos estamos cortados con la misma tijera. La Escritura dice, no hay justo sobre la tierra, no hay ni siquiera uno, no hay uno tan solo que sea justo sobre la tierra. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. La justicia de Dios es especial, porque esa misericordia
que hizo descender a Jesús a este mundo. Usted no valiendo ni yo absolutamente nada, sino la condenación eterna al infierno, que merecidamente el ser humano lo tiene ganado. Pero esa misericordia de Dios es lo que lleva a Dios a declarar justo al injusto. Ahora, me va a decir usted, ¿cómo es posible este misterio? Y es aquí donde entra en el plano la doctrina de la justificación de Dios. ¿Qué es la justificación de Dios? Es precisamente hacer borrar de cuenta nueva la vida pasada, los hechos deslenables del ser humano. Borrar de tajo la condenación que pesaba sobre la persona y hacerla ahora una persona apta, un hombre, una mujer apto para entrar en la misma presencia de Dios. ¿Cómo es posible esto? A través del sacrificio redentor de Jesucristo. De manera que cuando Dios ve a un creyente, y hablo del creyente por una razón muy especial que le explico a continuación. Cuando ve a un creyente, ese creyente es un pecador igual que usted, igual que yo, igual que todos. Escuche usted, mi hermano que está del otro lado, el hecho que usted hoy sea creyente, eso no lo libra de la sentencia escritural. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí también. Pero ¿cómo es que ahora tenemos el favor de Dios? A través de la justicia de Dios obrada por Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. De tal suerte, escuche, que cuando Dios ve a un creyente, lo mira a través del cristal de la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario en propiciación por los pecados de nosotros. De manera que si usted no se ha dado cuenta, no es que usted sea tan bueno, mi estimado. No es que usted sea tan justo, discúlpeme. No es que usted sea tan angelito, no. Y la Biblia dice, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos todavía. Usted y yo merecemos el infierno. Pero venido a Cristo, escuche bien, venido a Cristo, Dios lo mira a través del cristal del perdón. Dios lo mira a través del cristal de la justificación. Dios lo mira a través del cristal del perdón. Dios lo mira a través del cristal de la misericordia divina. Y ahora usted es declarado justo y apto delante de Dios para estar en su presencia. Pero no son sus méritos. No es su religiosidad, no es su liturgia, no es la ropa que usted se pone o no se pone. Porque hasta ese punto hemos llegado a confundir la justicia de Dios en la vida del ser humano. Que creemos que por lo que hacemos vamos a ser justificados. Que creemos que por lo que no hacemos vamos a ser justificados. Que creemos que por la ropa que nos ponemos vamos a ser justificados. Sí. Porque hay creyentes, mis hermanos, que creen que la ropa va a justificar sus acciones. No, de ninguna manera. Y no estoy en contra de vestir decentemente, ética y apropiadamente. No, no me refiero a eso.
Me refiero a que muchas veces hay creyentes que creen que estos son los amuletos que van a hacerse ganar el favor de Dios. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Ay, mis hermanos, cuánta confusión hay en el pueblo de Dios ahora. Y somos tan prestos en este sentido de condenar y juzgar y justificar. Es que no podemos, hermanos, discúlpeme, usted no puede jugar a ser Dios. Usted no puede condenar a ninguna persona. Usted no puede ni tan siquiera justificar a nadie, ¿sabe usted? Esa potestad no le pertenece a usted ni a mí. Esa potestad le pertenece a Dios y a Jesús. Dice el Señor, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a salvar? ¿Quién es el que va a justificar? Es Dios, soy yo, es Jesús. No, usted no es nadie. Discúlpeme, y estas palabras si le resultan bastante ofensivas o muy crueles. Pero usted no es nadie, ni yo tampoco, no soy nadie. Todos somos necesitados de Dios. Y porque somos necesitados de Dios, tenemos que buscar el favor de Dios, el perdón de Dios, buscar la misericordia de Dios cada día, buscar, mis hermanos, ser agradables a Dios cada día. Y eso, por supuesto, pasa por un abanico, una estela de muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero no es el punto de mi tema en esta noche, en este día, porque habrá tanto que hablar alrededor de este tema. De manera que la justificación de Dios consiste en hacer declarar perdonado al que necesita perdón, justificado al que es injusto. Es decir, lo exime de pecado. Y este es el ejemplo de Abraham. Perdón, porque dice el pasaje. Si Abraham tenía de qué gloriarse y de qué justificarse por sus obras, porque seguramente hacía muchas cosas buenas. Y dice, sí, pero no para con Dios no podía justificarse. Mire, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vea usted cómo es que Abraham ganó la justicia de Dios a través de la fe. Su fe le fue contada por justicia. Es decir, su fe en Dios, en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su necesidad de Dios en su ser, ganó hacia sí mismo el favor de Dios, de la justicia en su vida, a través de la fe. Por eso es que hay una contradicción, una eterna antítesis entre las obras y la ley, porque todos quieren ganar el favor de Dios a través de las obras. Eso es un imposible. A Dios se le va a agradar a través de la fe, como lo hizo Abraham, a través de la fe. Y fíjese usted que dice que el que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted hace buenas obras, hace muchas obras, no se le va a contar como salario, porque usted no está, es que usted no está pagándole a Dios. Es una deuda que usted tiene, pues, en otras palabras, entiéndalo de esa manera. Es una deuda que tiene. Es decir, sus obras las va a realizar por lo que ya Dios ha hecho en su vida. Por la fe que usted le cree a Dios,
que así como Él es bueno, usted debe de imitarle a Él, que así como Él es justo, usted debe de practicar la justicia, que así como Él es misericordioso, usted debe de practicar la misericordia, de modo que no es un salario, no es una paga, es una deuda que usted tiene con Dios, entiéndalo de esa forma. Es una deuda que tenemos con Dios, de obrar el bien, de hacer el bien. Es una deuda. No es una paga, no es un salario. Y fíjese que dice el versículo 5, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, vea, su fe le es contada por justicia. La fe es superior a las obras. La justicia de Dios es superior a la justicia humana. La justificación como doctrina divina es superior a la justificación religiosa, para utilizar un elemento. Y hay algo interesante todavía más en el versículo 6 cuando dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Habrá algún ser humano que Dios no lo inculpa del pecado? Por supuesto. ¿Quiénes son esos? Los que le creemos a Dios a través de la fe. Los que le hemos creído en su justicia y no en la de los hombres. Los que le hemos creído en esa justicia bienhechora, maravillosa, grande, incalculada, inmedible, inmensurable, como es la misericordia de Dios y no la misericordia humana, llena de tantos intereses mezquinos. Bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Quiénes son esos? Los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nuestro Redentor. Ahora un pasaje más en el libro siempre de Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio, escuche, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe es tan necesaria en la vida del creyente. Que la Escritura declara que toda nuestra vida, todo nuestro proceder, nuestra conducta debe de ser con ojos de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Hay una definición bíblica en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe, como decíamos, haciendo referencia al episodio de Jesús con los niños, que debemos de tener la fe como un niño, completamente crédulo. Crédulo. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Tengamos fe en Dios. Y actuemos por fe. Y vivamos por fe. Y soñemos por fe. Y trabajemos por fe.
no por obras. ¿Qué son las obras? Todo lo material. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, su vida personal, su vida cotidiana, su vida familiar, su vida laboral, su vida profesional, su vida académica, su vida cristiana debe de estar en el marco de la fe. El mundo cree muchas cosas, pero usted no cree todas las cosas del mundo. El mundo practica muchas cosas, pero usted no practica todas las cosas del mundo. El mundo cree en supersticiones, usted no cree en supersticiones. El mundo cree en la maldad, usted no persigue la maldad, usted persigue el bien. El mundo vive en el pecado, usted procura no vivir en el pecado. No estoy diciendo que es perfecto y santo completamente. El mundo persigue la vanidad. Usted ya no va detrás de la vanidad. El mundo es orgulloso, usted es humilde o busca la humildad de Dios en su vida. El mundo vive de vanaglorias humanas, de aplausos, de fama, de poder, de dinero. Usted vive con mesura. Usted vive humildemente, y lo hablo en el buen sentido de la palabra. El mundo es orgulloso, usted no es orgulloso, usted es comedido. Y busca la humildad que Dios quiere que usted tenga. El mundo hace muchas cosas que usted no las tiene que hacer. El mundo es injusto. Usted procura la justicia. El mundo ofende a cada momento. Usted procura no ofender a nadie, mi hermano. Es que debe de entender que son dos polos completamente opuestos. Por eso la Biblia habla de dos caminos, uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Habla de dos puertas, Mateo capítulo 7, una puerta angosta que lleva al cielo y una puerta amplia y espaciosa que lleva al infierno. Hay tantas cosas que aprender de la palabra. Y hay tantas cosas que aprender de los ejemplos de estos grandes hombres como Abraham. Su fe, su convicción, su justicia o la justificación de Dios en su vida. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos palabra de Dios en nuestra vida. Yo estoy de acuerdo que usted en su vida cristiana haga muchas cosas, está bien. Pero así como consume una bebida artificial, refrescante, también consuma comida sólida. Y esto hago un paralelo con la palabra. Procure comer comida sólida, que lo edifique, que lo alimente, que lo ilustre, que lo edifique, que le haga comprender la gloria de Dios en la vida suya, que está a la disposición de cada uno de nosotros. Y quiero mencionar como un último elemento, como un aspecto derivado de la fe, del ejemplo de Abraham, es esa credulidad tan práctica en Dios. La Biblia dice que cuando Dios lo llama a salir de su tierra natal, le dice que él buscaba una ciudad, una tierra, un país
que no conocía y buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice la palabra que cuando él salía de su tienda de campaña, se ponía a mirar hacia el cielo, las estrellas durante las noches, y él soñaba con aquella, esa su patria celestial. Y desde allá abajo dice que levantaba su mano y saludaba aquella ciudad sin verla, pero él tenía la convicción que lo que Dios le había dicho era cierto. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, creerle a Dios. Que si Él dice, yo soy tu sanador, es porque Él nos sana. Que si Él nos dice, yo soy tu salvador, es porque Él nos salva. Y que si Él dice, yo soy el que te perdono, es porque usted puede encontrar en Dios, amigo, el perdón de Dios que usted necesita para obtener la vida eterna. Gracias por su atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Será hasta la próxima. Dios mediante. Dios le bendiga. Oh, let us lift our